¿Alguna vez te has cuestionado que las personas de quienes te rodeas pueden estar afectando tu desarrollo personal y robándote tu paz mental? En el video de hoy abordaremos un tema de suma importancia que afecta a muchos de nosotros en nuestra vida diaria. Los perfiles tóxicos que debemos evitar a lo largo de nuestras vidas. Estas son personas cuyas actitudes y comportamientos pueden socavar nuestra paz mental y nuestro bienestar, a menudo impidiéndonos crecer y desarrollarnos personalmente, ya que el hecho de no identificar este tipo de personalidades puede llevarte al abismo donde se encuentran ellos. A menudo se nos enseña la idea de que debemos aceptar a todas las personas, con todo y sus defectos. Todo esto respaldado por la influencia externa, los medios de comunicación y los patrones de conducta que se nos introdujo, y esto a menudo nos lleva a relacionarnos con gente que no aportan valor y nos impiden crecer. La filosofía, especialmente el estoicismo, no solo nos proporciona herramientas para cultivar la serenidad y la paz interior, sino también para identificar y evitar situaciones y personas que nos pueden afectar negativamente nuestra vida. En las enseñanzas de los antiguos estoicos y filósofos, encontramos sabias reflexiones sobre las relaciones y cómo éstas pueden tener un impacto significativo en nuestra vida. Los estoicos, como Séneca, Marco Aurelio y Epicteto, abogaban por una sabiduría profunda y autodisciplina en la gestión de nuestras conexiones humanas. Séneca, con su enfoque práctico, afirmaba que las relaciones deben ser fuentes de crecimiento mutuo y apoyo incondicional, no fuentes de conflicto constante. Advertía sobre la toxicidad de aquellas conexiones que socavan nuestra paz interior y nos alejan de la virtud. Marco Aurelio, el emperador filósofo, nos recordaba que la verdadera fortaleza reside en nuestra capacidad para mantener la tranquilidad en medio de las interacciones humanas. Para él, las relaciones tóxicas eran obstáculos para el desarrollo de la virtud y la serenidad interior. Epicteto, con su enfoque en la autodisciplina, señalaba que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos controlar nuestras reacciones. Nos instaba a establecer límites y practicar la indiferencia ante aquellas personas y situaciones que amenazan nuestra paz mental. En conjunto, estos sabios pensadores nos exhortan a ser conscientes de la calidad de nuestras relaciones. Nos invitan a cultivar conexiones que nutran nuestra virtud y nos desafíen a ser mejores, mientras que nos instan a apartarnos de aquellas que nos sumen en la perturbación y el conflicto. Y en última instancia, la filosofía estoica nos ofrece la guía para abordar nuestras relaciones con sabiduría y autenticidad, recordándonos que la verdadera paz interior proviene de la virtud y la autodisciplina, incluso en medio de las complejidades de las conexiones humanas. En este video, examinaremos los 7 perfiles tóxicos comunes y cómo aplicar los principios del estoicismo para lidiar con ellos de manera efectiva, ya que entender cómo abordar estas situaciones no solo fortalecerá tu resiliencia, sino que también te ayudará a vivir una vida más plena y satisfactoria. Comencemos con el primer perfil tóxico de personas que no debes dejar entrar a tu vida: los energívoros. Estos tipos de personas son las que constantemente te quitan tu energía con su actitud pesimista o negativa, demandas constantes de tu tiempo y su falta de gratitud. Cuando te encuentras con este tipo de perfil tóxico, es crucial adoptar una postura estoica para preservar tu bienestar emocional y mental, en lugar de reaccionar impulsivamente o permitir que su comportamiento y lo que dicen estas personas te afecte. El estoicismo sugiere una respuesta fundamentada en la autodisciplina y la sabiduría. La primera clave es reconocer que no puedes controlar las acciones de los demás, solo tu propia reacción ante ellas. Cuando aceptas, esto te libera del peso de la frustración y el enojo que podría generarte la actitud de estas personas tóxicas. Una práctica estoica efectiva para evitar a este tipo de personas es practicar la indiferencia en el sentido estoico. Esto no significa ser apático, sino reconocer que el comportamiento de los demás no tiene el poder de afectar tu paz interna, a menos que tú lo permitas. Además, establecer límites claros y saludables es una práctica fundamental. El estoicismo nos ha enseñado que debemos decir no cuando es necesario. Es un acto de autodisciplina y de cuidado propio que nos permite vivir con base a nuestros principios y valores. Esta práctica nos enseña también que es necesario alejarnos de situaciones o personas que nos están agotando.
No permitas que tu energía sea drenada por las demandas excesivas de los demás. Finalmente, la autorreflexión constante es esencial. Esta práctica no solo nos permite comprendernos mejor a nosotros mismos, sino que también se convierte en una brújula interna, guiándonos a través de las complejidades de la vida y las interacciones humanas. En el contexto de evitar a personas tóxicas para nuestra vida, la autorreflexión se convierte en nuestra aliada. Nos proporciona la claridad necesaria para reconocer patrones de comportamiento perjudiciales en los demás y, lo que es igualmente importante, en nosotros mismos. Desde la perspectiva del estoicismo, la autorreflexión va más allá de la simple contemplación de nuestros pensamientos. Es un acto de humildad, un acto de reconocimiento honesto de nuestras virtudes y debilidades. En el enfrentamiento con personas tóxicas, la autorreflexión nos permite identificar cómo reaccionamos y si nuestras respuestas están en consonancia con nuestros principios. En lugar de reaccionar impulsivamente ante una persona energivora o cualquier otro perfil tóxico, la autorreflexión nos invita a considerar nuestras acciones desde una perspectiva más elevada. Preguntarnos a nosotros mismos: ¿estoy respondiendo de acuerdo con mis valores estoicos? ¿Estoy practicando la indiferencia sabia o simplemente reaccionando emocionalmente? La autorreflexión, en última instancia, se convierte en un faro que nos guía hacia el crecimiento personal. Nos permite aprender de nuestras experiencias y aplicar ese conocimiento en situaciones futuras. Enfrentar y evitar perfiles tóxicos se vuelve más efectivo cuando estamos comprometidos con un viaje constante de automejora. Recuerda, practicar la virtud de la sabiduría nos brinda la claridad para discernir entre lo que podemos cambiar y lo que debemos aceptar, incluso si eso significa distanciarnos de personas que afectan negativamente nuestro bienestar. El segundo de los perfiles tóxicos que debes evitar es el crítico constante. Todos conocemos o nos hemos topado con este tipo de personas que parecen encontrar defectos en todo y todos, dejando una estela de negatividad a su paso, sin importar la situación que sea. En nuestra era de redes sociales, este perfil tóxico puede manifestarse de manera desenfrenada. Las críticas constantes y destructivas hacia nuestra persona pueden afectar significativamente nuestra autoestima y bienestar emocional. Aquí es donde el estoicismo, una filosofía que resistió a la prueba del tiempo, nos ofrece una perspectiva valiosa. Como Epicteto afirmaba, no es lo que sucede lo que nos molesta, sino lo que pensamos al respecto. Esta poderosa frase de Epicteto nos invita a adentrarnos en el corazón mismo de nuestra experiencia humana. A menudo, nos encontramos inmersos en situaciones que podrían parecer molestas de manera inherente. Sin embargo, el estoicismo nos propone un cambio de perspectiva fundamental. Adentrándonos en una reflexión profunda de la frase de Epicteto, ¿qué pasaría si la raíz de nuestro malestar no estuviera en el evento en sí mismo, sino en nuestra interpretación y reacción ante él? Imagina que te encuentras con una persona que critica constantemente el tema que estamos explorando. ¿Es la crítica en sí misma lo que nos molesta? ¿O es nuestra percepción de la crítica lo que desencadena la molestia en nosotros? La filosofía estoica nos impulsa a examinar nuestras propias respuestas emocionales, a cuestionar las interpretaciones automáticas que damos a los eventos que nos sucede. Podemos adoptar una perspectiva más amplia y ver la crítica como una oportunidad para aprender y crecer. Al reflexionar sobre esta enseñanza que nos legó el maestro Epicteto, recordamos que nuestras percepciones y pensamientos están en nuestras manos. No podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos elegir cómo interpretamos y respondemos a lo que sucede. En última instancia, la esencia de la verdadera libertad radica en nuestra capacidad de controlar nuestras reacciones, encontrar la calma en medio de las tormentas emocionales y cultivar una mentalidad que transforme los desafíos en oportunidades de crecimiento. Recordemos la enseñanza estoica de Epicteto. No es lo que sucede, sino cómo reaccionamos lo que importa. Al adoptar esta mentalidad, nos volvemos más resistentes a las críticas no constructivas dirigidas a nuestra persona. Además, el estoicismo nos enseña a cultivar la compasión. Entender que el crítico constante puede estar lidiando con sus propias luchas internas nos ayuda a responder con empatía en lugar de reactividad. En resumen, para lidiar con el crítico constante, practiquemos la autodisciplina emocional, recordando que el juicio externo no define nuestro valor.
La autenticidad son nuestras mejores defensas contra este perfil tóxico que nos impide mejorar. En un mundo donde las conexiones más digitales que sean, los manipuladores emocionales se han convertido en los nuevos titiriteros de la psique social. Hoy, descenderemos a la arena de las interacciones cotidianas para exponer a uno de los enemigos más sigilosos del progreso personal, el manipulador emocional. Como un lobo en ropa de oveja, el manipulador emocional se camufla entre nosotros, muy a menudo sentado presente como el confiado ideal. Sin embargo, en las sombras de su aparente empatía, yace una agenda oculta, el control sobre nuestras emociones para su beneficio personal. ¿Recuerdas las palabras que nos legó Epicteto? No son los hechos que perturban a las personas, sino sus juicios sobre ellos. El estoicismo nos enseña a reconocer lo que está y lo que no está en nuestro control. Las acciones de un manipulador están fuera de nuestro control, pero nuestra respuesta a esas acciones ahí es donde tomamos las riendas y decidimos cómo actuar. Identifica cuando tus emociones son usadas contra ti. Cuando el elogio es excesivo y la crítica es velada, allí es donde la culpa se usa como una cadena invisible que te ata a los deseos de otras personas. En la era de las redes sociales, los manipuladores emocionales a menudo se esconden de detrás de los likes y comentarios, utilizando la validación digital como una herramienta para tejer sus redes. Prometen éxito, amor y aceptación, y sutilmente nos guían hacia la dependencia emocional. Al encontrarnos en nuestras vidas ante un controlador emocional, aquel artífice de la manipulación afectiva, requiere no solo reconocer su presencia, sino también fortalecernos internamente para resistir su influencia tóxica en nosotros. La clave para esta fortaleza mental radica en dos prácticas centrales: la autorreflexión y la autosuficiencia emocional. Estas herramientas son nuestras defensas y armas en el juego sutil de la manipulación emocional. La autorreflexión es como un escudo protector, un medio para protegernos de los dardos envenenados, del control emocional. Esta práctica implica un examen consciente y regular de nuestros pensamientos, emociones y reacciones. ¿Cómo nos afectan realmente las palabras y acciones del controlador emocional? ¿Qué emociones surgen en nosotros y por qué? Para desarrollar esta capacidad, dedica tiempo cada día a la introspección. Esto podría ser a través de la meditación, donde te sientas en silencio y observas tus pensamientos y emociones sin juicio. La meditación no solo te ayuda a reconocer tus patrones internos, sino que también te enseña a distanciarte de ellos, permitiéndote responder con mayor calma y claridad a las situaciones que enfrentas. Además, llevar un diario de gratitud puede ser un poderoso aliado. Cada día, toma unos minutos para escribir al menos 3 cosas por las que te sientes agradecido. Esta práctica simple pero profunda cambia tu enfoque de lo que te falta a lo que ya posees, fortaleciendo tu resiliencia emocional. Al reconocer las bendiciones en tu vida, reduces el poder que el controlador emocional puede tener sobre tus emociones. Por otro lado, la autosuficiencia emocional actúa como nuestra espada, un medio activo para cortar las cuerdas de la manipulación. Se trata de cultivar una fuente interna de validación y satisfacción, en lugar de depender de la aprobación o reconocimiento de otros, especialmente de un controlador emocional. Para alimentar esta autosuficiencia, empieza por identificar y nutrir tus pasiones e intereses. Participa en actividades que te llenen de energía y satisfacción personal. Establece metas personales y celebra tus logros, independientemente de la opinión de los demás. Esto construye una sensación de logro y autoestima que es inmune a la manipulación externa. Finalmente, la calidad de nuestros pensamientos juega un papel crucial. Alimenta tu mente con ideas y afirmaciones que refuercen tu autonomía y claridad. Lee libros que inspiren, automejora y escucha a aquellos que promueven la independencia emocional. Rodearte de mensajes positivos y empoderadores te ayudará a reafirmar tu valor y fortaleza internos, haciéndote menos susceptible a la influencia de un controlador emocional. Recuerda, en palabras de Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. No permitas que un manipulador elija tus pensamientos por ti. Observa, reflexiona y elige la autonomía emocional. Te abarrota a los manipuladores aprendiendo a reconocer sus juegos
Y más importante, abre a confiar en tu propio juicio. Eliges ser el autor de tu propia vida, no un personaje secundario en la suya. Continuando con nuestro camino hacia qué tipos de personas debemos evitar para mantener la paz mental, en esta parte del video exploraremos nuestro cuarto perfil tóxico, el individuo quejumbroso. Encontrarás a esta figura en todos los ámbitos de la vida, en la oficina, en el café de la esquina, incluso en reuniones familiares. Estas personas parecen ser los heraldos del desaliento, aquellos cuyas palabras parecen estar teñidas de un eterno descontento y malestar. El estoicismo, una filosofía que ha resistido la prueba del tiempo, ofrece una perspectiva única y poderosa en el trato con personalidades difíciles, como el individuo quejumbroso. Esta escuela del pensamiento nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra percepción y respuesta ante los desafíos que presenta este tipo de personalidad en nuestras vidas. Cuando nos enfrentamos a alguien que constantemente se queja y ve el mundo desde una perspectiva de negatividad, el estoicismo nos enseña a centrarnos en nuestra percepción de la situación. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más influyentes, afirmaba: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras interpretaciones de ellas. Esto significa que no son las quejas en sí mismas las que impactan nuestro estado de ánimo o nuestro bienestar, sino la manera en que elegimos interpretar y reaccionar a estas quejas. Esta enseñanza nos lleva a una profunda reflexión sobre el poder de nuestra interpretación. Cuando interactuamos con un individuo quejumbroso, tenemos la opción de ver sus quejas como algo que nos afecta negativamente, o podemos elegir verlas como meras expresiones de su estado mental y no como un reflejo de nuestra realidad. Esta reinterpretación nos permite mantener una distancia emocional y preservar nuestra serenidad. Desde la perspectiva de la automejora, el estoicismo no solo nos insta a cambiar nuestra percepción, sino también a mejorar nuestra respuesta. En lugar de reaccionar impulsivamente con frustración o irritación ante un individuo quejumbroso, podemos responder con compasión y entendimiento, reconociendo que cada persona lucha con sus propios desafíos. Al mismo tiempo, es crucial practicar el cuidado personal, protegiendo nuestra propia paz mental y evitando ser arrastrados por la negatividad de otros. En la práctica, esto significa tomar un momento para reflexionar antes de responder, considerando si nuestra reacción aportará algo positivo a la situación o simplemente alimentará el ciclo de negatividad. Es también un ejercicio de autocontrol y autorreflexión, donde constantemente nos preguntamos: ¿está esta situación dentro de mi control? ¿Puedo cambiarla o puedo cambiar mi actitud hacia ella? La enseñanza de Epicteto nos desafía a mirar más allá de las apariencias superficiales y a centrarnos en lo que realmente importa: nuestra respuesta interna. En última instancia, el estoicismo nos enseña que, aunque no podemos controlar las acciones o las palabras de los demás, tenemos un control absoluto sobre nuestras reacciones y actitudes. Este poder, cuando se ejerce con sabiduría y autocomprensión, es la clave para vivir una vida más serena, resiliente y enfocada en el crecimiento personal. En el escenario de la vida cotidiana, los individuos imanes de dramas brillan bajo los reflectores de su propia creación. Como actores principales en su drama sin fin, convierten los problemas más pequeños en epopeyas de tragedia y conflicto constante. Estas personas parecen atraer el conflicto y el caos a su alrededor, creando un ambiente emocionalmente agotador para quienes los rodean. Desde la perspectiva estoica, es fundamental reconocer y abordar esta dinámica de manera serena y sabia, así logrando mantener nuestra paz y tranquilidad mental. El estoicismo, esta filosofía ancestral, nos enseña a mantenernos imperturbables frente a las tormentas emocionales que otros nos quieren hacer llegar a nuestras vidas. Cuando nos encontramos con individuos imanes de dramas, el estoicismo nos enseña que es esencial recordar que su comportamiento no es nuestro asunto principal y no debemos permitir que sus dramas nos afecten en exceso. En lugar de ser arrastrados por el caos, debemos centrarnos en nuestra propia fortaleza interior y en cómo podemos responder de manera virtuosa ante este tipo de perfil tóxico. Enfrentarse a los imanes de dramas requiere una mezcla de comprensión y firmeza. Es vital recordar la lección estoica: el control sobre nuestras reacciones es nuestra fortaleza más grande.
Enfrentar a los individuos imanes de dramas con autocontrol y serenidad es fundamental desde la perspectiva estoica. Mantén la compostura y recuerda que las emociones desenfrenadas solo añadirán combustible al fuego del drama. Ante el huracán del drama, mantén la calma en el ojo de la tormenta. Escucha, pero no te dejes arrastrar. Ofrece tu perspectiva, pero no te enredes en su guión. Tu tranquilidad es tu acto de resistencia más poderoso. La frase que a continuación se menciona nos deja una gran enseñanza a la hora de lidiar con este perfil tóxico. La calma es la virtud de los fuertes, expresó Séneca. Nos recuerda que, en medio del caos y las adversidades, encontrar la tranquilidad interior es una muestra de verdadera fortaleza. En el contexto de los individuos imanes de dramas, esta idea cobra un significado especial. En lugar de dejarnos arrastrar por la tormenta emocional que pueden generar, podemos elegir mantenernos en calma y en control de nuestras reacciones. Desde una perspectiva estoica, la verdadera fuerza reside en nuestra capacidad de autorregulación emocional. Cuando enfrentamos a alguien que busca el drama, a menudo intentan provocarnos y sacarnos de nuestro equilibrio. Sin embargo, al mantener la calma, no solo evitamos caer en su juego, sino que también les mostramos que no pueden perturbarnos con facilidad. La calma también nos permite pensar con mayor claridad y tomar decisiones sabias en lugar de reaccionar impulsivamente. Desde un enfoque estoico, recordamos que las circunstancias externas no pueden afectar nuestra paz interior sin nuestro consentimiento. Nuestra serenidad no depende de lo que ocurra a nuestro alrededor, sino de cómo elijamos responder. En nuestra búsqueda de una vida más sabia y en armonía con los principios estoicos, y evitar las personas que no aportan valor a nuestro crecimiento personal, nos encontramos con el segundo perfil tóxico, los individuos victimistas. Estas personas tienden a abrazar una mentalidad de víctima perpetua, culpando a los demás y a las circunstancias de sus desafíos y dificultades. Desde una perspectiva estoica, reconocemos que la vida está llena de desafíos y adversidades, pero la verdadera sabiduría radica en cómo respondemos a ellas. El estar en constante contacto con un individuo victimista o permitir que este tipo de perfil entre en tu vida es muy peligroso para nuestro desarrollo personal, ya que empiezas a sentirte más cansado y menos motivado después de pasar tiempo con esa persona. Cuando te topes con problemas en tu vida, empezarás a ver problemas en todas partes y a pensar que también eres víctima de las circunstancias. Desde una perspectiva estoica, entendemos que asumir la responsabilidad de nuestras acciones y circunstancias es esencial para nuestro crecimiento y bienestar emocional. Esto implica dejar de lado el papel de víctima y adoptar una actitud más proactiva hacia la vida. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar las acciones y comportamientos de los demás, pero sí podemos controlar nuestra propia respuesta. Al lidiar con individuos victimistas, es importante mantener nuestra calma y serenidad. No debemos permitir que su negatividad y tendencia a culpar nos afecten emocionalmente. Cuando interactuamos con personas que tienen una mentalidad victimista, es esencial practicar la empatía. La empatía implica ponerse en el lugar de la persona y comprender sus emociones y perspectivas desde su punto de vista. Reconocemos que cada individuo enfrenta desafíos y lucha con sus propios demonios internos y comprendemos que para este tipo de perfil, su mentalidad victimista es su forma de lidiar con ellos. Al practicar la empatía, podemos mantener la calma y evitar juzgar apresuradamente, así permitiéndonos no dejarnos contagiar por esa mentalidad de víctima. Desde una perspectiva estoica y más sabia, reconocemos que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida, pero podemos elegir cómo respondemos a él. Al enfrentar a individuos victimistas, podemos ofrecer apoyo, pero también debemos mantener límites saludables y no permitir que su mentalidad de víctima afecte nuestro equilibrio emocional. Otra práctica estoica que podemos realizar es, en lugar de simplemente escuchar pasivamente las quejas de la persona, nuestro objetivo debería ser guiar las conversaciones hacia soluciones y perspectivas más positivas. Desde una perspectiva de la filosofía estoica, podemos aplicar la autodisciplina para evitar caer en discusiones inútiles o negativas. En lugar de esto, haz preguntas abiertas y reflexiones que pueden ayudar a la persona a explorar posibles soluciones y a cambiar su mentalidad victimista
hacia una más proactiva y sabia. En nuestra búsqueda de más sabiduría a la hora de elegir mejor con quienes rodearnos, Séneca, un gran influyente en el estoicismo, nos decía: la verdadera fortaleza radica en mantener la calma y la compostura en situaciones difíciles. No permitas que la negatividad de los demás te afecte. Ahora, adentrémonos en nuestro último perfil tóxico que debemos evitar: los individuos positivos tóxicos. Estas personas pueden parecer optimistas en la superficie, pero su positividad excesiva puede ser perjudicial para nuestro crecimiento. Desde una perspectiva estoica, reconocemos que el estoicismo nos enseña a encontrar la tranquilidad en la aceptación de la realidad tal como es, en lugar de buscar constantemente el lado positivo de cada situación. Estos individuos tienden a evitar enfrentar los problemas reales al enmascararlos bajo una capa de positividad superficial. Pueden minimizar o incluso negar problemas importantes, lo que puede obstaculizar el crecimiento y la resolución de problemas. En lugar de afrontar la realidad, recurren a afirmaciones superficiales como «todo está bien» o «todo sucede por una razón», para evitar confrontar la verdad. Desde una perspectiva estoica, reconocemos que negar la realidad no nos lleva a la virtud ni a la serenidad. En lugar de huir de los problemas, los estoicos nos enseñan a enfrentarlos con valentía y a aceptarlos como oportunidades para crecer y aprender. Como dijo el filósofo estoico Epicteto, no esperes que los eventos sucedan como tú quieres. Desea lo que suceda tal como sucede y serás feliz. Esta gran enseñanza encierra una profunda sabiduría estoica que se relaciona directamente con el perfil tóxico de los individuos positivos tóxicos. Para comprender completamente esta enseñanza, es necesario explorar cómo se relaciona con la mentalidad de aquellos que excesivamente buscan el lado positivo de todas las situaciones. Los individuos positivos tóxicos a menudo tienen una tendencia a negar o minimizar la adversidad y los desafíos en la vida. Adoptan una actitud de «siempre es un día soleado» y evitan confrontar las realidades menos agradables. Sin embargo, esta perspectiva, aunque bien intencionada, puede llevar a una negación de la realidad y a una falta de autenticidad. Epicteto nos insta a abandonar la expectativa de que todo en la vida se desarrollará de acuerdo con nuestros deseos y planes. Esta expectativa constante de que las cosas deben ser de cierta manera puede llevar a la frustración y la insatisfacción cuando inevitablemente enfrentamos obstáculos y adversidades. La felicidad, según los estoicos, no se basa en la ausencia de dificultades, sino en nuestra capacidad para abrazar todas las experiencias de la vida, tanto las agradables como las desafiantes, con serenidad y aceptación. Desde la perspectiva estoica, la auténtica felicidad se encuentra en la sabiduría de desear lo que sucede tal como sucede. Significa abrazar la realidad con plena conciencia, sin juicio, y encontrar el valor y la tranquilidad en cada situación, incluso en las que pueden parecer negativas a primera vista. Esto no implica que debamos ser pasivos o conformarnos con la injusticia, sino que debemos enfocarnos en lo que podemos controlar, nuestra propia actitud y respuesta ante las circunstancias. Para lidiar con los individuos positivos tóxicos desde una perspectiva estoica, podemos recordar que su exceso de positividad proviene de un deseo comprensible de evitar el dolor y el sufrimiento. En lugar de confrontarlos de manera crítica, podemos guiarlos hacia una comprensión más equilibrada de la vida, fomentando la empatía y la sabiduría. Al hacerlo, podemos ayudarlos a liberarse de la trampa de una positividad superficial y a abrazar la autenticidad y la aceptación de la realidad, lo que los acercará a la verdadera felicidad, según la enseñanza de Epicteto. A lo largo de nuestro viaje hoy, hemos explorado los 7 perfiles que, desde una perspectiva estoica y psicológica, es preferible evitar para cultivar una vida de serenidad, sabiduría y crecimiento personal. Desde los quejumbrosos hasta los manipuladores, cada uno de estos arquetipos presenta desafíos únicos, pero también oportunidades invaluables para practicar la fortaleza, la paciencia y la comprensión. Ahora te invito a llevar estas lecciones más allá de este video. Aplica estos conocimientos en tu vida diaria. Observa cómo cambian tus interacciones y cómo creces en fortaleza y serenidad. Si este viaje ha resonado contigo,
Si has encontrado valor en estas palabras y deseas continuar explorando y creciendo junto a nosotros, te invito a dar un paso más en este camino. Suscríbete a nuestro canal, donde cada semana profundizamos en los principios del estoicismo, la psicología y el arte de vivir bien. Al suscribirte, te unirás a una comunidad de mentes curiosas y corazones valientes, todos en búsqueda de una vida más plena y consciente. Dale me gusta si este video te ha sido útil, compártelo con aquellos que crees que podrían beneficiarse de él, y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido futuro. Hasta la próxima, y recuerda, en el estoicismo no solo encontramos filosofía, sino un camino hacia la libertad interna.